Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 15 de marzo del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Marcia Collazo, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Enfrente de Marcia, Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, y compañeros y audiencia. Al lado de Alejandro, Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y ¿Saben quién es Juan Grompone? ¿Quién? Digo, la audiencia, ¿sabe quién es? No. Uno que viene a la tertulia todos los viernes. Ese, ¿no? Bueno, Casi todos los viernes, porque hay algunos estoy excluido. Sí, salvo los de 8 algunos marzo. no se excluyen, ¿viste? Bueno, y completando esta recorrida en sentido antihorario, me encuentro con Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos un tema de acá y un tema de acá cerca para charlar, más allá de que después habrá telegramas, pero empecemos por la política de nuestro país. A casi 3 meses de las elecciones internas, el elenco de precandidatos se encuentra prácticamente completo y abarca una oferta variada. Pero, como suele suceder en estas campañas, tienden a llamar más la atención aquellas posturas que van a la polarización. Y es por ahí que Gonzalo tenía una inquietud. Voy a dejar que él mismo la formule para que después se inicie la conversación. ¿Cuál es tu preocupación? Mucho más que una inquietud. Es una preocupación, es una falta de comprensión. A ver, yo creo que varias veces hemos dicho en esta tertulia, no solo yo, que los países que funcionan, las democracias que funcionan, son aquellas en las cuales la población en general, o por lo menos la mayor parte de ella, tiene un país objetivo común. Es decir, tiene un modelo de país común. Y después distintos caminos a través del cual puede llegar a ese objetivo ideal. Es decir, puedes ir más por la derecha, puedes ir un poco más por la izquierda. Pero nadie discute, en el caso del Uruguay, por ejemplo, la división de poderes, las libertades individuales, los derechos humanos, en fin, el respeto por las minorías. Todo eso en el Uruguay es una cosa que está absolutamente dada. Nadie discute eso. Los gobiernos de los partidos tradicionales estuvieron en el gobierno años. Después vino el Frente Amplio, estuvo 15 años en el gobierno. Ninguna de esas cosas fueron puestas en discusión. Es decir, yo creo que el Uruguay está en una posición en la cual puede perfectamente ir evolucionando en forma democrática y en forma en la que la mayor parte de los uruguayos está de acuerdo. Ahora, si vos mirás en estas encuestas sobre dónde se ubica políticamente la mayor parte de la población uruguaya, encontrás que 3/4 partes, casi un 75%, se ubica, lógicamente, entre el centro derecha, centro izquierda. Ahí está el 75% de la gente. ¿Querés que te dé datos de la encuesta de equipos consultores? Agosto del año pasado. Lo tengo yo, pero si tú querés interrumpir, no hay ningún problema. Se define como de centro el 39%, de centro izquierda el 18%, de centro derecha el 16%. Y ahí podés hacer la cuenta, ¿no? 73. Exacto. Te da 3/4 partes. Solo 13% se identifica como de izquierda a secas y solo 14% se identifica como de derecha a secas. Exacto. Ahora, si vos escuchás las discusiones políticas y cómo empieza esta campaña electoral en el Uruguay, te daría la sensación de que estamos ante dos modelos de países totalmente distintos que se están proponiendo a la población, lo cual no es cierto. Es decir, ¿por qué digo yo que estas cosas funcionan? Está, por ejemplo, el caso de los países anglosajones. Vos tenés el caso del Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, donde es un país conservador liberal y un país más labor, ¿no? Laborista. Y se van turnando y van funcionando. Ahora en Estados Unidos hay un problema con la aparición de Trump. En los países latinos vos tenés el caso de Uruguay. Y yo diría tenés el caso de Italia también, que fue un caso también emblemático, porque tuviste una democracia cristiana, que es otra alternativa, plantada en el medio del escenario, con muchos partidos
liberales, socialdemócratas, radicales, socialistas, que iban formando mayorías, y así estuvieron en el gobierno durante muchísimos años, con mucha estabilidad política. Ahora, en el caso del Uruguay, empezamos una nueva campaña electoral y vos ves que nuevamente te plantean poco menos que países alternativos, modelos alternativos. Y a mí me parece que eso no tiene mucho sentido. Pero como Juan me pide la palabra, se la otorgo. Yo se la doy también. Juan, te escuchamos. Bueno, la sociedad, voy a repetir algo que creo que lo he dicho unas cuantas veces. La sociedad capitalista está formada por empresarios propietarios de empresas, es decir, está formado por empresarios y trabajadores, pero también tienen extremos, es decir, hay gente que está intermedio de las cosas. Entonces, cada acción de los gobiernos, cada acción que toman, favorece, lo quieran o no, a uno u otro sector. Un gobierno de derecha defiende generalmente los intereses de los propietarios, uno de izquierda defiende generalmente el derecho de los trabajadores. Y el equilibrio de la economía capitalista se obtiene por la alternancia de los partidos, es decir, eso es clarísimo. Para que un país capitalista sea estable, los partidos tienen que alternar. Y tienen que alternar entre 1 y 2 periodos, es decir, que no pueden ser mucho más de 1 o 2 periodos, porque si no las cosas se descomponen un poco, se desarman. Ahora, en cada elección se busca, en general lo que busca el electorado es un cambio, es decir, porque con los gobiernos son imperfectos, de modo que si bien hacen una cantidad de cosas bien, hay una cantidad de otras cosas que no les gustan a la gente, a los que están por allí, de modo que en cada elección la fuerza más importante es la de cambiar. Entonces, los que están a mitad de caminos, que la mitad de camino entre los propietarios y los asalariados, que son muchos, son por ejemplo los trabajadores libres, son los indiferentes, los apolíticos, en fin, hay los jubilados, yo qué sé, los niños, los muy jóvenes, es decir, esos son los que deciden entonces, en definitiva la elección la decide esa gente que está allí. Ahora, ¿qué pasa para contestarle a la duda de Gonzalo? Lo que está en juego hoy son las elecciones internas en el Uruguay. Y las elecciones internas en el Uruguay no votan todo el mundo, votan los militantes. Entonces, si votan a los militantes, se tienen que dirigir precisamente a esas dos maneras de manejar un país. Es decir, a manejar un país favoreciendo a los asalariados o favoreciendo a los empresarios, favoreciendo el desarrollo de la economía. Entonces, pero es una cosa muy distinta a las elecciones nacionales verdaderas, en que ahí vota todo el mundo y entonces ahí decide el centro. Es decir, creo que el problema no tiene ningún misterio. Y eso es lo que pasa en un país democrático y razonable como es el Uruguay. Gonzalo no quedó conforme. No quiero intervenir porque quiero que hablen los demás con tertulio. Estoy en más absoluto desacuerdo. ¿Y ahora quién sigue? Bueno, yo podría decir que estoy bastante de acuerdo con Juan, en general. Con todo, a mí me encantaría, y eso seguramente sea una deformación profesional que tengo, ¿no? Porque vieron que siempre que tú tenés un proceso judicial hay que fijar el objeto, ¿no? Él lo sabe mucho mejor que yo, el objeto del contencioso. Él es Alejandro Aval. El doctor Alejandro Aval. ¿Para qué estamos acá? ¿En función de qué? ¿Con qué informaciones y con qué pretensiones? Entonces yo me pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de centro? ¿Y de qué hablamos hoy, 2024, cuando hablamos de derecha y de izquierda? Se han transformado, todo se ha transformado, porque todo se va transformando, porque la historia se compone de cambios y de permanencias. También hay unas cuantas permanencias que, si fueran anecdóticas y amables, ni me molestaría en citarlas y las dejaría para una conversación de asados, pero hay muchas permanencias que son muy peligrosas, y tienen que ver con la conformación del país mismo, del Uruguay mismo, hasta dónde hemos llegado nosotros en este 2024 y a través de qué procesos. Entonces, si decimos que la gente de centro, yo preguntaría primero, tratemos de definir, aunque más no sea de una manera muy general,
a qué nos referimos o a qué se refiere el ciudadano o la ciudadana cuando habla de centro. Porque lo que está clarísimo es que las palabras son las que revelan nuestra mentalidad. Las palabras son las que revelan nuestros objetivos, nuestras maneras de ver el mundo y de estar en el mundo. Entonces, yo puedo decir que soy de izquierda y de repente ser uno de esos indiferentes. Puedo decir que soy de derecha y de repente no ser el malo de la película. Bueno, pero a ver, acá han cambiado muchas cosas porque rápidamente cambian las concepciones en torno a esas estructuras a las que hemos llamado izquierda y derecha. Porque el centro, sigo diciendo, yo quisiera saber qué es. En primer lugar, me parece que es una cosa bastante ambigua en sí misma. Ahora, hay muchos jóvenes, si tú tenías el dato, Emiliano, lo habías enviado, yo no recuerdo ahora cuál era, pero hay muchos jóvenes hoy en Uruguay que dicen, y me interesó, yo creo que lo tengo por aquí, Ahora lo busco, pero... Bueno, dale. me interesó muchísimo ver que muchos tienen otras concepciones. Claro, ya no somos aquellos jóvenes de los 80 y de los 90. Ya no somos aquel mundo de los grandes relatos de las izquierdas. Y las derechas también se han transformado y han mutado en cosas que nos dejan los pelos de punta. Yo no sé, claro, me imagino que si la máquina del tiempo me llevara a la Alemania de Hitler, encontraría horrores 1000 veces peores, ¿no? O a la Italia de Mussolini. Pero, bueno, creo que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. Y esto se trata en el fondo de etiquetas. Detrás de las etiquetas hay intenciones humanas que pueden llegar a ser muy peligrosas. Creo que hay que dar un debate de clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de centro, más que nada. Bueno, para mí el centro, en un lenguaje sencillo y más accesible a los que no somos expertos en el tema, es aquel que no tiene intenciones de apoyar grandes cambios, ni en un sentido ni en el otro. Es decir, el que dice, bueno, más o menos algo parecido a lo que hay ahora, a lo que hay en nuestro caso, en lo que hay en Uruguay. Pero me parece que lo más importante del tema planteado por Gonzalo tiene que ver más, quizás con eso, tiene que ver más con lo que el enfoque que hacía Juan. Lo que estamos ahora es en elecciones internas. No se trata de captar el electorado, llamémosle de centro, en el sentido, bueno, amplio al cual yo hacía referencia, sino que se trata de captar las voluntades de la gente que está apoyando más un partido más conservador o un partido, llamémosle como se prefiere, más progresista. Y es a ese público al cual se están dirigiendo los candidatos, en principio se están dirigiendo. No están directamente pensando en las elecciones nacionales, sino que están pensando en captar votos para las elecciones internas que tenemos cerca. Entonces, la cuestión no es, de alguna manera, como decía Juan, pensar que hay radicalismos especiales, sino que simplemente los partidos más conservadores y los partidos, llamémosles de vuelta, más progresistas, lo que están intentando es de captar los votos más conservadores y más progresistas. Y no se están dirigiendo al público que genéricamente podemos llamar de centro. Eso explica quizás cierta radicalización. ¿Por qué? Porque en una elección nacional es justamente a eso que llamamos genéricamente de centro, a los que se tienen que intentar convencer tanto los partidos de un lado como los partidos del otro. Eso es evidente. En la elección nacional los que definen son ese montón de personas que, según nos contaba Emiliano, integran, bueno, centro derecha o centro izquierda o genéricamente de centro. Es a esos a los que en la elección nacional hay que tratar de convencer. Y los progresistas van a tratar de convencer de que no van a hacer enormes cambios, y los conservadores o de derecha tratarán de convencer de la postura que ellos tienen implica también que no van a haber grandes cambios. ¿Para qué? Para convencer a los del centro. Pero eso no es lo que hay ahora. Ahora la gente
que se pronuncia más por un sector de opinión política o por el otro, lo que está tratando de convencer es a la gente que integra o que apoya directamente ese sector para que los apoyen en la elección interna. Bueno, pero es distinto, es algo distinto. Ya sabemos que Gonzalo no está de acuerdo y Marcia también por Yo algún no sé matiz si ahí. están así, porque también ese famoso centro, que para mí no es otra cosa que una enorme ambigüedad, vuelvo a repetir, en la que puede hablar gente, como decía Juan, puede haber perfectamente gente desinteresada y gente harta, gente harta de la inmoralidad rampante que nos rodea por todos lados, dicho sea de paso, ¿no? Y me refiero más que nada también a las hasta ahora bastante veladas referencias a que el narcotráfico se ha metido en el Estado. Bastante veladas, digo, porque me imagino, y no quiero entrar en ese tema, pero me imagino que si hubiera pruebas muy contundentes ya se habrían expuesto, pero hay unas sospechas terribles y la gente muchas veces está harta, está asqueada, está desencantada, está desilusionada, y a eso le llamamos centro. Es una pregunta abierta, ¿a eso también le llamamos centro? Cuidado con eso. Se complejizó la discusión. Esos serían los que no se pronuncian, que también figuran, ¿no, verdad? Quizás serían los que no se pronuncian o se interesan, que según los números que dio Emiliano, también integran un porcentaje, bueno, razonable dentro de lo que resulta en la encuesta. Gonzalo, a ver. Primero. Ya provocaste esta discusión, estarás conforme. Ahora, explícanos. Los que introdujeron términos como elecciones internas y cosas por el estilo son mis contertulios. Tú no estabas hablando de las elecciones internas. Ni de las nacionales, ni de nada de eso. Estaba hablando de ideologías, de cómo se ubica un uruguayo ideológicamente en el espectro político. Si, Marcia, tú me preguntás hoy día que yo te defina qué es la izquierda y qué es la derecha, yo también tendría mucha dificultad. No le hables a Marcia, sino al micrófono. Si tú, te repito. Ahí aprovecho para hablar los dos. Lo que yo estoy diciendo es que yo creo que en el Uruguay tenemos una idea bastante clara del tipo de país en el que queremos vivir. Y Juan, vos me decís, bueno, porque es una pugna entre los propietarios y los asalariados. Sí, pero entonces los asalariados deberían robar en todas las elecciones. No. Porque hay muchos más asalariados que propietarios. ¿Cómo no? No. Pero no es tan básico. ¿Cómo no? No. Entonces, No. me es tan básico, entonces ¿por qué me lo dicen? No, efectivamente es más complejo que eso. Yo fui un trabajador toda mi vida. Me consideraba de izquierda hasta que llegué al Uruguay. Porque en el Uruguay depende cómo te miren. Depende cómo te llames, depende de dónde vivas. No depende lo que vos hayas hecho, cómo has pensado, lo que has escrito y lo que has defendido toda tu vida. No importa. Es decir, acá se mezclan un montón de cosas. Yo estaba diciendo, yo creo que los uruguayos en general tenemos una idea bastante común, bastante similar a cuál es el tipo de país que le queremos dejar a nuestros hijos. Y ahí voy un poco a lo que decía Alejandro. No es que el centro en relación a la izquierda o a la derecha. Es un centro en relación a que tenés un cierto rumbo y vos podés ir más por el camino de mejorar el salario, mejorar las condiciones de trabajo del trabajador, no sé cuánto, o de facilitarle la vida al que invierte, al que arriesga su capital. Y como decía Juan, se va alternando. La gente en un momento va más para acá porque se fue en exceso al otro, y entonces por eso tenemos esos cambios. Eso es así. Y yo lo veo de esa manera. Perdón, yo creo que eso sería así. Sería, hipotéticamente. Por eso, y mi pregunta si no es, fuera porque el ciudadano y la ciudadana en este país no tienen el control de todas esas cosas que vos decís. Y lo saben. Saben que aun cuando pongan el voto en la urna, no tienen el control de lo que va a pasar en su país y en altos grados. Es decir, si yo hiciera una máquina de medir la sensación de control que puedo llegar a tener yo, ciudadana, sobre las cosas que van a pasar en función de mi voto, siempre me va a dar números en rojo en este país. Eso es muy grave lo que está pasando en este momento. No te entiendo. Te lo digo en criollo. Yo voy y voto y después no sé en realidad qué va a pasar con las instituciones, qué va a pasar con lo que yo quería, qué va a pasar con las famosas promesas que me hicieron, qué va a pasar con mi salario, qué va a pasar con los estudios de mis hijos. No lo sé. El grado de incertidumbre vinculado en este momento al voto
en este momento al menos, a ver, hagamos un corte, ¿no? Ustedes ya saben, y ahí vamos a tener una gran polémica, pero ustedes ya saben que para mí, desde que ganó este gobierno, la incertidumbre ha crecido al respecto. Entonces, si yo pongo mi voto en la urna, yo no sé cuál va a ser el resultado final, porque además se está hablando de que estamos invadidos por el narcotráfico en las instituciones. Entonces, ¿en dónde quedamos? Yo quiero otra pregunta. Yo no estoy de otra acuerdo pregunta. con que estén invadidos por el narcotráfico. Se en la habla, institución. dije, Alejandro. Bueno. Dije que se habla. Yo quiero hacerle una pregunta a Gonzalo. Y yo te voy a dar una respuesta. Bueno, es decir, vos decís que que en el Uruguay tenemos una concepción de qué país queremos. Sí. Te quiero preguntarte cuál es esa concepción. Y quiero preguntarte, la impresión que a mí me da es que la mayoría de los uruguayos quisieran volver a 1920. Sí, es posible. Pero ¿qué había en 1920? Era un país que tenía... Había plata. Pero con las después de la mismas Primera características. Democracia liberal, división de poderes, derechos humanos se respetaban. No, eso no es verdad. ¿Cómo no? No. Después del último gobierno de Valle vino el Alto de Viera y vino un retroceso tremendo en materia de los llamados en ese momento histórico derechos humanos. Bueno, pero No, fue perdón, coyuntural. no, El Uruguay... vinieron varias crisis, una fue la de 1923 y la peor de todas, la que movió todos los cimientos, la de 1929, que dio lugar a olas de dictaduras en América Latina, entre ellas la dictadura de Gabriel Terra en 1933. Entonces, cuidado, ¿en qué mundo yo quisiera estar? ¿Saben en qué mundo yo quisiera estar? Quisiera estar en el de hoy, pero teniendo un poco más de certezas sobre mi verdadera participación ciudadana. Es que la participación ciudadana individual de cada uno de nosotros no puede servir para decir debería ser necesariamente hacia el rumbo. Dependerá justamente, porque es una democracia, de lo que es la participación de todos. O sea, no es que uno pudiera decir, si yo voto así, ahora tiene que ser así. No, depende de lo que voten los demás también. Somos muchos. Yo quiero agregar algo más. Yo creo que ese objetivo que perciben los uruguayos o es vivir en 1920 o si no en 1950, sino como alternativa, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial o al final de la Segunda, cuando el país era rico, próspero y podía gastar esa plata que la gastó, la despilfarró escandalosamente. Pero a pesar de lo que diga Marcia, ese país, los del 20, del 50 y hasta ahora, mantuvo ciertas características que otros países no tienen. Mantuvo, bueno, más claro, o menos. Si te comparás. Más o menos. No, te comparás con que hubo dictaduras claro en ambos casos. Por supuesto hubo que sí. de todo. Pero se sobrevivió. Pero la dictadura hubo de todo. vino y se fue. Hasta la cerrillada famosa cuando ganó Campistegui, que acuartelaron tropas en los Cerrillos, porque resulta que la mayoría nacionalista en el Senado quería decir que las elecciones habían sido fraudulentas y querían hacer algo parecido a lo que después hizo Trump, ¿no? Cuando perdió frente a Biden. Lean, oyentes, La Cerrillada. La escribió Carlos Manini Ríos, un librito muy lindo sobre la cerrillada. Te voy a decir algo más concreto. En una entrevista recientemente estaban entrevistando al Pacha Sánchez, uno de tus héroes. No, yo nunca dije semejante cosa y no lo voy a permitir. Entonces, aparentemente fue una broma, dice el gesto pero de Gonzalo, que fue una broma. Bueno, yo quiero que tú me expliques esto. Le pregunto, ¿viste? Le estaban haciendo las preguntas esas, Peñarol Nacional, de Trump o Biden, no sé cuánto. ¿Quién? Un periodista. Le pregunta, ¿MLN o MPP? Y él contestó, MLN. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, yo creo que el movimiento Tupamaro en el Uruguay, que tuvo su época, y toda su trayectoria, devino en un partido político que asumió y aceptó las leyes de la democracia liberal y del país que estamos hablando, que fue gobierno, que fue absolutamente democrático y que entregó el poder.
¿Pero tú crees que eso no pasó también en todos los países? ¿No pasó en Inglaterra, por ejemplo? Cuando volveme a la pregunta un que yo te rey. estoy hablando, porque yo sé que hablamos del No, 1920. porque me salís con el MLN, te digo. yo te salgo con Cromwell. Carlos II de Inglaterra. Con Cromwell. Cromwell. Contéstame, ¿por qué un dirigente de hoy día, importante dirigente, aunque tú no lo quieras, del Frente Yo Amplio? no dije eso tampoco. Vamos Un a dirigente, discutir bien, por favor. Contesta. Le dan para elegir entre MLN y MPP y contesta MLN. ¿Y qué ¿Por tendrá qué? que ver? ¿Qué quiere Anda a decir? preguntarle por qué. No, porque- pero- que mejor Pero, quisiera perdón, pero entenderlo. ¿qué No tendrá que ver? no es lo que hubiera contestado, me parece, Mujica. Mujica hubiera dicho MPP, no hubiera dicho Claro. MLN. Digo, dentro del discurso que yo estoy haciendo, ¿Qué tiene que ver con el yo creo centro? que hay fuerza. Tiene que ver con que en este país, como tú bien decías, con todos tus datos históricos, hubo izquierda, hubo extrema izquierda, hubo extrema derecha, y fue, pero el país va encontrando un curso, y en ese curso hay una gran... Yo Bueno, creo que hay mira, mucha mira, concurrencia. mira, y a Gonzalo. eso, yo digo, eso debe ser el centro. Me hablaste Por más- de este señor Sánchez y voy a dejar de lado las cosas que me dijiste en lo personal, pero me hablas de este No, señor. te pido Está bien, disculpas, es una broma, bromas, ta. genial. Me hablas No, de no este tengo señor. más broma, ta, A chao. ver, entonces yo te voy a hablar de Manini Ríos Sí. cuando amenazó, Sí. cuando dijo que el ejército estaría al servicio de una facción política. Esa es la de un derecha. Perdón, país. ¿cuál de los Manini Ríos? El Porque último, mencionaste dos. El último. Bueno, eso Cuando justamente dijo es la que el derecha. ejército tendría que salir a reprimir si se desbordaban las cosas Absurdo, con los terrible. sindicatos. Absurdo. Bueno, terrible. a ver, entonces Bueno, no eso me es la- hables de eso es la extremos. derecha. No, bueno, ¿Cómo me hables de extremo? Justamente, lo que estás hablando es un extremo. pero yo vuelvo a repetir, vamos y a lo traer, del Pacha Sánchez es otro extremo. no señor, vamos a tratar de Ah, traer no la línea de nuevo a ese famoso centro. Ese famoso centro, ¿sabes qué opino yo? Que no es tal, ideológicamente hablando. Es un montón de personas que viven sus vidas como pueden y que tenemos que tratar de encontrar una orientación para dialogar como país entre todos y sobre todo con ese centro. Pero, entonces, ¿para ti qué es el país? ¿Es Manini y el Pacha Sánchez? No, ¿El MLN y no. Manini? No, justamente Dios no mío. es. No. Estoy diciendo que ese famoso centro, no sabemos qué es, lo estoy diciendo desde Te lo que estoy diciendo lo que es. No, desde que comenzó la tertulia lo hemos dicho. Y no sabemos lo que es, ni qué piensa ni qué quiere. Deberíamos empezar por ahí, creo. El que no quiere grandes cambios. Para mí es claro. Puede El ser. centro es el que no quiere grandes Pero no cambios. quiere que Pero algún porque cambio tiene un- quiere. Y Quiere por cambios. eso, Quiere cambios pequeños. por eso cuando dicen Beja en se una, pone de acuerdo pregunta, en conmigo. una pregunta de encuesta les preguntan, ¿usted de centro izquierda, de centro derecha? Dice de centro izquierda o de centro derecha, no dice de centro puro. Pero sin embargo, esa gente es la que nosotros entendemos que es la que no quiere grandes cambios. Dice, bueno, me inclino más por algún cambio hacia la izquierda, algún cambio hacia la derecha. Pero en el fondo no quiero grandes cambios. Y eso es, me parece, y según la encuesta que nos leía Emiliano, es lo que resulta de esa encuesta al menos, la mayoría de la gente en Uruguay. Quiere un país que más o menos siga el curso democrático al cual genéricamente se refería Gonzalo. Eso es para mí el centro. Y bueno, y vuelvo de vuelta a lo que decíamos al principio. Las rispideces en las campañas políticas que hay ahora tienen que ver no con la elección nacional, sino con la elección interna. Y los partidos no se están volcando a ese público del centro, sobre todo, sino más bien a los públicos, bueno, o los simpatizantes propios, pero es que sí. para convencerlos en un sentido u otro. Quieren que sea COSE o que sea, sí, no, simplifico, Orsi, o que sea... De ser así, o- Alejandro, Sí. están haciendo muy mal las cosas. Puede ser, pero ese no, yo no soy para juzgarlo si están bien o Ah, mal. Digo lo que muy pasa. mal. Están Digo lo que haciendo- pasa, lo que debería pasar. Es un poco lo que nos decía Juan al principio. Y no es por darle siempre la razón, que a veces la tiene y otras no. En general sí. Juan, porque somos amigos, pero Juan, por eso es para coquetear. La sociedad aval grompone. Sí, y además Bueno, se pero- copian, ¿viste? Además se copian. ¿Cómo Bueno. crees que no estén de acuerdo si se miran las notas de los demás? Yo no miro las notas de los demás porque no hay. Marcia no me mira las notas. las No, miro ni lejos. siquiera Ella conversamos tampoco me cuando muestra estamos la llegando. suya. Pero, Así no. lo digo, Así no se puede. creo que hay que ubicarse un poco en el momento. Los candidatos que están presentes
en el mundo político hoy día, lo que están buscando son los votos de la gente de su propia orientación, no la gente del centro, así genéricamente hablando. Podrán rascar algún voto ahí, pero sobre todo buscando que los del propio partido se va. Pero dijimos que el 75%, digo, no es así. El 75% de la gente se ubica dentro del centro, bueno, centro izquierda, centro derecha. Efectivamente, la definición de centro no existe. Lo que están buscando son los de la izquierda y la centroizquierda, y los que están buscando son la derecha y centro derecha. Nadie del partido, bueno, del Frente Amplio va a estar buscando los votos de Manini, o genéricamente lo digo. Y ni nadie de la gente de Manini va a estar buscando los votos del Partido Comunista. Están buscando la gente que está más bien por lo que genéricamente es el centro, es decir, los que no quieren grandes cambios. Y en definitiva creo que no dice demasiado esa encuesta. Hay encuestas muy buenas, esta no dice demasiado. No aporta demasiado. Sigo sin entender por qué un dirigente importante del Frente Amplio hoy día hace ese tipo de, como diciendo, bueno, pero a ver, mi posición es... Ese es un punto. Tu razonamiento, tu inquietud viene por esa declaración del senador Alejandro Sánchez. ¿Tú ves lo mismo en otros partidos? ¿Tenés otros ejemplos? Yo veo que cuando vamos a las elecciones en Uruguay... Les habíamos pedido que bajaran a tierra esto, ¿no? Sí, bueno, yo veo que si nosotros enfrentamos esta elección con una disposición, como si aquí estuviera en juego dos modelos de países completamente distintos. Pero tú lo ves eso en Delgado, en Orsi, en Gandini. Sí lo veo, porque hablan del Frente Amplio como si fuera un fantasma terrible, y lo mismo, y viceversa. Y la verdad es que ya se ha demostrado de que esté uno del gobierno o esté el otro, no es tan grande la diferencia. Sí, por supuesto que hay diferencias de matices, como dije antes, se va un poco más por acá o se va un poco más por allá, pero yo creo que los dos grandes núcleos en este momento, que son, simplifico, Orsi por un lado y Delgado por el otro, no son extremistas, ninguno de los dos, al contrario, hablan me parece con mucha prudencia. Por eso digo que la encuesta para mí, no sé, no le veo mucho sentido. Lo de los dos modelos de países tiene una explicación muy simple, es una manera fácil de decir eso, nosotros estamos de este lado o estamos de este otro, pero es una simplificación electoral, es una simplificación publicitaria, nada más, ¿no? Es decir, no da para tanta pasión, entonces, porque tú escuchas hablar a esta gente de uno y otro bando y parece que no pudieran verse. Pero no hables de todos, pues no hables de todos. Yo te decía recién, perdón, Marcia, cuando hablas de que no se pueden ver los del otro bando, no es tan así. Hay gente en un bando y en el otro, para simplificar que fueran dos bandos nada más, hay un bando y en el otro que hay gente que sí, que habla mal de los de la otra punta, pero los más importantes candidatos o sectores no hablan tan horrible de los supuestos rivales. Yo no veo que la gente de Orsi hable tan mal del gobierno, al contrario. Déjame seguir. Ni veo tampoco que Delgado, yo qué sé, o Gandini, o incluso la Rafo, hablen tan mal de la gente del frente. No lo veo tan así. Si me permiten, yo digo lo siguiente. Me parece, para mí, para zanjar yo este tema, en sí misma no tendría mayor sentido esta encuesta, salvo que pensemos en todas esas incógnitas que podría estar encerrando el centro. Y todos los partidos deberían fijarse en esa encuesta desde ese punto de vista. ¿Qué incógnitas encierra ese centro? ¿Qué beneficios y qué perjuicios me puede traer a mí? Porque si es verdad que hay un centro, y si es verdad que de alguna manera es un medio, una cosa más moderada, más que apela más a la tranquilidad y a la sensatez, bueno, creo que todos los partidos van a tener que leer muy bien esta encuesta y moderarse en consecuencia, sobre todo los que están agitando monstruos debajo de las aguas. Como suele ocurrir, pasa en la tertulia, no hemos llegado a ninguna conclusión demasiado... ¿Cómo no? ¿Unas cuantas? Colectiva, porque... Bueno, algunas sí. A eso iba, ¿no? A una conclusión conjunta, a una conclusión compartida por ustedes, no se ha llegado. Pero creo que se han planteado una serie de puntos, una serie de observaciones, una serie de ángulos para la reflexión que espero dejen a nuestros oyentes pensando. No, aparte de ellos después reflexionan y se dan cuenta que tengo razón. El viernes que viene vendrá el momento en que Alejandro y Juan le den la razón a Gonzalo. Marcia y al también. Y al revés. Marcia Cambiemos todo. También. Digamos todo lo contrario.
¿A Marcia le va a llevar una semana más? No, o sea, no, al contrario. No, pero lo que buscábamos era eso, ¿no? Sigan ustedes, cada uno de ustedes con el tema en sus casas, en sus grupos de amigos. La ley de la dialéctica dice que lo que hay por es encontrar cuál es la contradicción principal.